Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con 77 votos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, proyecto enviado con carácter económico urgente por el presidente Noboa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre la aprobación de la Ley Urgente de Energía y Minería por parte de la Asamblea Nacional. Hay cuestionamientos, hay reacciones y también anuncios de demandas de inconstitucionalidad. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Fausto, buenas tardes. Lamento que tengo que improvisar un poquito escenario. Estoy de viaje por temas de trabajo por el sur del Ecuador. Temas justamente de nuevos proyectos de generación, así que está bien, gracias por la invitación, encantado siempre. Gracias nuevamente, se escucha bien, tenemos buena conexión en este momento. La ley urgente de energía y minería ha recibido algunos cuestionamientos, principalmente porque se ha dicho desde quienes cuestionan esta normativa que no apunta necesariamente a controlar la minería ilegal, porque eso pasa por un tema de gestión. Mire, en este país creo que hay que reflexionar sobre esto. Primero valoro obviamente el esfuerzo tanto de la Asamblea como de las autoridades del sector para tratar de mejorar. Toda ley es perfectible, evidentemente, pero si ya reflexionamos a nivel histórico lo que hemos hecho en el país, realmente hemos cambiado tantas leyes y tantas veces las mismas leyes y hemos reformado las mismas leyes, las constituciones y todo, que creo que debemos reflexionar si realmente ese es el problema. No será tal vez un problema de gestión, porque en el tema eléctrico al menos o en el tema minero hemos cambiado todo, hemos cambiado varias veces, hemos reculado incluso y vuelto a traer ciertas leyes anteriores, y las cosas siguen igual. Entonces creo que sí deberíamos reflexionar si efectivamente es un tema de leyes o es un tema de gestión. Y pasando por allí, evidentemente de aquí en adelante, la primera o una de las principales ofertas es el ataque a la minería ilegal. Haciendo esta comparación con la ley anterior y lo que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional, ¿cuál podría, o al menos en papeles, en la teoría, cuál es la expectativa de que esto pueda realmente ocurrir? Cuando vemos todos los días, hay reportes en todas partes del país de este tipo de actividades ilícitas y ilegales que no han parado. Mire, Fausto, yo casualmente, por temas nuevamente de trabajo, estuve viajando desde Cuenca hasta Morona, Santiago, y desde Morona, Santiago hasta Loja, en vehículo, y creo que las autoridades nacionales, las autoridades del ministerio y evidentemente la Asamblea, están absolutamente desconectados de la realidad. Porque si usted recorre el país por estas carreteras, se va a dar cuenta que la minería ilegal está por todos lados. No es como parecería ser o como se espera que sea, que están escondidos en determinados lugares donde no se los puede visualizar y están con difícil acceso. De hecho, están en la carretera principal y usted ve por cientos. Y además usted ve, por ejemplo, los representantes de las retroexcavadoras y de las casas comerciales de tipo caminero y todo, por cientos igual. Entonces, creo que, insisto en esto, usted puede poner la ley que quiera y puede poner todas las mejoras para combatir minería ilegal, pero la solución no es la ley, sino la gestión justamente tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, como de las autoridades locales, que cuando usted va, por ejemplo, a las zonales, les faltan computadoras, no tienen oficinas, trabajan agrupados ahí con poco personal. Cuando usted entiende esa realidad y entiende la realidad de la minería ilegal, va a saber que, por ejemplo, entre ayer y hoy, la gente que está trabajando en minería ilegal no se dan ni por enterados que ha cambiado la ley. Y no va a bajar ni un gramo de extracción de oro ilegal porque ha cambiado la ley. Entonces es bueno que podamos reflexionar sobre
qué estamos haciendo realmente para generar soluciones reales y tangibles a esta problemática que definitivamente no van por el tema de cambiar la ley. Y uno de los puntos que han sido cuestionados desde los sectores ambientalistas y que de alguna forma es respaldado desde las actividades formales, por decirlas así, es que esto facilita de alguna forma o agilita las concesiones para la minería de alto impacto. Allí precisamente radica la alerta de los sectores ambientalistas y de alguna forma también radica el beneficio para los sectores formales. A ver, primero, si uno busca formalidad, es bueno para el país. La formalidad justamente es regularlos, controlarlos, que paguen impuestos, etcétera. ¿Usted ha visto algún ambientalista que se va a poner carteles, por ejemplo, con lo que le cuento, que la minería ilegal está por toda la carretera principal, a los lados, lado y lado de los ríos principales que uno tiene acceso, obviamente, en la carretera principal? No digo carreteras secundarias, carretera principal de estas zonas. ¿Usted ha visto a los ambientalistas ahí poniendo carteles y todo que por favor no contaminen? Y esto está pasando también con el tema eléctrico. Fíjese que en un país con déficit de energía, con desafíos hoy por hoy que no quiero cuestionarlos, con Colombia que nos ha chantajeado y nos quita la electricidad, además que nos ha vendido a precio de chulco, ¿a usted le parece, por ejemplo, que los mismos ambientalistas estén tratando de boicotear y manipular a las poblaciones para que no se desarrollen proyectos de energías renovables? Eso es lo que está pasando en el país. Entonces, evidentemente no puedo generalizar, pero sí puedo mencionar ciertos nombres. Por ejemplo, el señor Yacu Pérez es uno de los que claramente, y puedo demostrarlo, está intentando boicotear desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales. Ojo, no digo el sector indígena, porque no puedo generalizar. De hecho, tengo buenos amigos en el sector indígena y gente muy pragmática y respetable. Por eso menciono directamente, por ejemplo, al señor Yacu Pérez, que se opone a estos proyectos. Entonces, al final del día, esto hace, en el caso minero, que se expanda la minería ilegal, que no quiera formalizarse. Y por otro lado, en el tema eléctrico, hace que cada vez dependamos más de Colombia, de las barcazas y de generación termoeléctrica, que es mucho más contaminante y más perjudicial para el país que energías renovables no convencionales. Habrá que ver qué ocurre más adelante con las demandas de inconstitucionalidad que se advierten o se anuncian ya para esta ley. Respecto del tema energético, y allí es uno de los temas quizá con mayor preocupación por lo que ya ocurrió en 2024, el riesgo que está latente en el caso de una ausencia de lluvias, la participación del sector privado es ya no necesaria. Yo creo que es urgente, es indispensable. Mire, yo parto de un mea culpa, me incluyo en esto, Fausto, pero creo que todos nosotros, en general, ciudadanía, Corte Constitucional, medios de comunicación, empresarios, activistas, políticos, yo creo que todos queremos, destacar, hacernos más inteligentes. Y eso, en realidad, lo que estamos haciendo, es boicotear al sector. Tenemos que en algún momento entender que hay cosas que sobrepasan la política, que sobrepasan los intereses particulares, como el sector energético en el país, donde tenemos que saber que tenemos una problemática que nos afecta a todos. A alguien se le ocurrió, por ejemplo, mencionar en algún momento que a mí que yo quería, por ejemplo, que haya apagones. Imagínese usted qué barbaridad. Cuando los apagones le afectan a mi familia, a mis amigos, a mis negocios, a mis actividades comerciales, al país, a la seguridad ciudadana. Entonces, cuando entendamos que hay problemas que sobrepasan intereses, creo que nos vamos a poner de acuerdo en cómo sacarlos adelante. Pero usted tiene a la Corte Constitucional que quiso destacar y que nos mete en este embrollo justamente para reformar la ley, donde usted le pregunta a un empresario ecuatoriano, más o menos le entiende, porque ya ha vivido estos casos, pero pregúntele a un empresario internacional
¿qué le parece que la Corte Constitucional se baja un artículo de la ley vigente? No le va a entender, pues obviamente eso crea inseguridad jurídica. Pregúntele, por ejemplo, a los activistas que quieren boicotear proyectos, a quienes realmente están beneficiando. El señor Yacu Pérez, por ejemplo, con su trabajo de boicotear proyectos privados de generación, le está beneficiando a los importadores de electricidad de Colombia, que están felices de vendernos energía y que hoy por hoy tienen una restricción por el gobierno colombiano, pero que han estado felices por vendernos a precio de churco. Usted tiene a los empresarios de barcazas que están felices que el señor Yacu Pérez haga su trabajo de boicotear proyectos de generación privada, porque obviamente ellos van a tener más negocio y más años de renovación de sus contratos. También los generadores de diésel que importan diésel, obviamente están felices con el señor Yacu Pérez para esto. Y usted, por ejemplo, tiene a la oposición. Hay gente de la oposición que quiere celebrar que se boicoteen proyectos de generación eléctrica y que haya apagones, pero al final esa oposición, sus familias, sus amigos, sus negocios, sus actividades sufren. Pero todo Entonces esto, queremos entender esto. todo esto apunta, y hablamos del sector minero, hablamos del sector energético en general. Estamos en Ecuador enfrentando o quizá una de las peores crisis del sector energético. Me refiero a la electricidad, me refiero al sector petrolero, que ya vemos que evidentemente también está en crisis. Se ha reducido la producción de crudo en el país y de una forma dramática en los últimos años. Vemos lo que ocurre en el sector minero. Hay una crisis ya innegable. Vamos por buenas noticias, Fausto. Empecemos pensando que el Ecuador tiene un enorme potencial de recursos, que es lo más difícil. Tenemos recursos mineros muy buenos, y qué bueno que le vaya bien a la minería. Recursos petroleros, si usted ve las reservas de petróleo, el Ecuador tiene el 10% de reservas de petróleo de lo que tiene Rusia. 10%, no es poca cosa. Es el tercer país, me parece, de Sudamérica con mayores reservas de petróleo hoy por hoy contabilizadas. Usted tiene, por ejemplo, en el tema energético, eléctrico, el Ecuador por kilómetro cuadrado, en densidad de aprovechamiento, por ejemplo, de recursos hídricos, es uno de los más altos del mundo. Y no se diga recursos solares, eólicos. Lo que tenemos es un déficit de gestión de nuestros recursos. Gestión de nuestros recursos. Esa, de hecho, se convierte en una buena noticia, porque tenemos que apuntar a mejorar la gestión. Pero usted tiene, por ejemplo, la gran minería, aprovechando el tema de la ley, que le dicen que tiene que tener su propia autogeneración, pero le mantienen subsidios de electricidad y tiene hoy por hoy un diferencial entre el segmento AB2, que es de la gran minería, de 25% que paga menos de lo que paga el sector industrial AB1. Ese subsidio, ¿quién cree que lo pagan? Los ciudadanos, pues. Entonces, obviamente, es falta de gestión. El tema de nuevos proyectos. Yo creo que hay unas autoridades hoy por hoy en el sector eléctrico bien intencionadas, conocedoras. Creo que con ganas de que salgan adelante proyectos. Pero tiene, por ejemplo, a ciertos funcionarios del Ministerio de Finanzas que le han impuesto un nuevo requisito que no estaba antes considerado, que es el certificado de riesgos fiscales, y tienen unas demoras que ellos decían que son la panacea y que en 2 semanas resuelven los temas. Van 3 meses complicando y demorando proyectos que ya deberían haber salido a firma de título habilitante. Entonces, obviamente, hay que tomar en cuenta la gestión de estos administradores del sector público que saquen rápido los procesos. Y usted, Jorge Luis, ha mencionado algo que creo que es importante, y es el hecho de que todos estos sectores, en todos estos sectores hay gente bien intencionada, en todos estos sectores hay potencial, en todos los sectores hay gran capacidad del Ecuador como para poder generar desarrollo, que es principalmente lo que se busca. Se ha cuestionado mucho la figura de la urgencia económica en esta ley recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Esto no apunta de alguna forma también a limitar, a acercar el debate ciudadano, precisamente para que quienes están en ese lado de los bien intencionados puedan aportar con ideas y se genere un debate y un desarrollo óptimo de estos sectores?
A ver, nadie de los que yo conocía alrededor del sector energético estaba promoviendo que haya cambios en la ley. Esto se da a través de esta posición de algunos colectivos principalmente. Y una posición irresponsable de ciertos vocales, de ciertos jueces de la Corte Constitucional, porque no fue un voto unánime, que quisieron destacar y quisieron también ponerse creativos y bajarse un artículo de la ley, donde no era necesario. Tanto es así que si no hubiera tenido un voto unánime, es decir, había debate si era algo que se requería hacer o no, pero el país se vio obligado a entrar a este debate de reformas a la ley eléctrica por esta irresponsabilidad de la Corte Constitucional, que obviamente quiso ser un actor que destaque dentro de los actores que justamente, como le decía Fausto, en los que me incluyo, queremos tratar de medio destacar y le estamos haciendo daño al sector energético en el país. Por eso es que creo y considero que en algún momento deberíamos reflexionar que hay problemas, hay problemáticas que nos tienen que unir a todos y pensar en una estrategia país. Por ejemplo, el concepto de seguridad energética nacional, aquí no se debate. En Estados Unidos, ¿sabe quién maneja la estrategia de seguridad energética? El Pentágono. Entonces, en el Ecuador no tenemos una posición de estrategia de seguridad energética, y por eso es que usted ve que en un país con apagones, que importa $1.000 millones de GLP, quemamos más gas en mecheros del oriente, que es un gas rico en productos aprovechables, más gas que países como Qatar, Brasil o Canadá. Usted ve que el propio Ministerio de Energía en algún momento celebraba que estamos importando gas natural, cuando tenemos un potencial enorme de gas en Campo Amistad, que dicho sea de paso, valoro y celebro que se está haciendo ya trabajos de workover y mantenimiento de pozos. Usted ve que tenemos reservas probadas. Somos el tercer país de Sudamérica con mayores reservas probadas. 10% de reservas de lo que tiene Rusia, que es un país enorme. Y no estamos aprovechando, cada vez baja más la producción de petróleo. Y ahí volvemos, sí, volvemos necesariamente al punto inicial, la falta de gestión, que es lo que de alguna forma compromete todo el sector energético. Exactamente, y como le digo, creo que hay autoridades hoy por hoy del sector eléctrico bien intencionadas, y fíjese que yo permanentemente he sido un poco crítico con las autoridades y más bien he tratado de promover ciertos cambios, y más bien ahora me he dado cuenta que promover cambios entorpece procesos de desarrollo del sector eléctrico, y más bien lo que hay que hacer es tratar de cuidarlos a las autoridades actuales para que se mantengan y los procesos continúen, porque viene una nueva autoridad y es borrón y cuenta nueva. Y eso ocurre constantemente. Obviamente hay que darle estabilidad, reglas claras y que se dinamicen las autorizaciones. Fíjense, por ejemplo, un caso. Hay varias empresas generadoras antiguas, privadas, a las que se les ha cambiado y se les ha vulnerado todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de artículos, porque cambió la ley, cambió la Constitución, etcétera, de contratos vigentes hasta el día de hoy. Es decir, nunca se actualizaron esos contratos. Como cambió las leyes, ¿sabe lo que hicieron con estas empresas? Les pagan el precio medio de generación. Y el precio medio de generación es calculado con subsidios. Entonces resulta que ahora hay privados generando electricidad, vendiéndole al Estado a precio subsidiado por los privados. Entonces, claro, alguien podría decir que bueno, estamos recibiendo energía mucho más barata. ¿Sabe lo que va a pasar? Los va a quebrar a esos privados. Y cuando quiebren esos privados con esa generación privada que están vendiéndole al Estado, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tener que necesariamente comprar más energía a Colombia. Se va a incrementar el déficit, que es una de las consecuencias que no más déficit y más barcazas. Sufrir más adelante. Y es la seguridad jurídica que no tienen las empresas. Entonces se necesita que nos pongamos serios, nos pongamos estrategas y hagamos una mejor gestión de nuestros recursos. Jorge Luis, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema que da para largo, y a ver también cuáles son los efectos una vez que se ha aprobado esta nueva ley. Gracias nuevamente. Siempre encantado, Fausto. Gracias por la invitación. Un abrazo.
Jorge Luis Hidalgo, experto energético, hablando sobre la aprobación de la ley urgente de energía y minería. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo